Cuando cumplí 72 años, creí que lo peor ya había pasado. La viudez, la soledad de los domingos, el silencio que gritaba entre las paredes, todo eso parecía parte del pasado. Mi hijo mayor, Carlos, insistió en que me fuera a vivir con él. Mamá, ya basta de estar sola. La casa es grande, tendrás compañía. Será bueno para todos. Habló con tanta convicción, con ese tono protector, que no tuve fuerzas para decir que no. Y dentro de mí, una parte cansada quiso creer que tenía razón. Vendí mi casita. Era sencilla, pequeña, con un jardín de rosales que yo misma había plantado. El portón oxidado chirriaba al abrirse, pero ese sonido era la voz de mi libertad. Mientras envolvía los platos viejos en papel de periódico, toqué los azulejos de la cocina y sentí el peso de todo lo que estaba dejando atrás, las risas de mis hijos pequeños, el aroma del café los domingos, la lluvia golpeando el techo de zinc. Todo eso ahora cabía en 6 cajas y 2 maletas. Es solo una casa, me repetía. Pero sabía que no era así. Era mi historia. El día de la mudanza, mi nieta Isabela corrió hacia mí. Abuela, ahora vas a vivir con nosotros para siempre. Sonreí. Para siempre, mi amor. O al menos por un buen tiempo. Su alegría me dio fuerzas. La casa era moderna, espaciosa, con paredes blancas y olor a limpieza. Todo estaba tan ordenado que parecía frío. Pero ese día, con la familia reunida y el almuerzo servido, sentí que tal vez estaba ganando una nueva oportunidad de ser útil. Los primeros días me esforcé por ayudar. Me levantaba temprano, antes que todos, y preparaba el desayuno. La mesa puesta, el aroma del pan tostado, el sonido de mi vieja radio. «Ah, mamá, no hacía falta», decía mi nuera Juliana con una sonrisa educada. Pero en su voz había una ligera incomodidad. La ignoré. Pensé que era cuestión de costumbre. Cada hogar tiene su manera. Empecé a limpiar, a cocinar con mis recetas de siempre, a planchar la ropa de todos. Pero a veces notaba como Juliana me observaba con una mezcla de cortesía y fastidio, como si yo estuviera ocupando un espacio que no me pertenecía. Y cada vez que escuchaba un «no hace falta», mamá, algo dentro de mí se encogía un poco más. Por las noches me sentaba en la terraza. El viento me acariciaba el rostro mientras recordaba los años en que mi casa estaba llena de vida. Pensaba en mi marido, Joao, y susurraba. Si estuvieras aquí, amor, quizás me sentiría más en casa. La soledad ya no era estar sin compañía, era sentirse invisible rodeada de gente. Hubo, sin embargo, momentos dulces. En el cumpleaños de Isabela, ayudé a preparar el pastel. Ella quiso poner los confites sola. «Haces igual que tu papá cuando era niño», le dije, y Carlos sonrió. Por un instante, sentí que seguíamos siendo los mismos. Pero fue solo un instante. Con el paso de los días, comprendí que me había convertido en alguien a quien cuidar, en un hábito más de la casa. Si tardaba en bañarme, golpeaban la puerta. «¿Está bien, mamá?» Si salía a caminar, me llamaban al teléfono. Si quería cocinar, me pedían que descansara. Y yo, por amor, obedecía. Pero cada «cuídate» venía con un muro invisible. Una noche, mientras no podía dormir, me vi en el espejo. El rostro cansado, los ojos apagados. Yo, que había enseñado a mis hijos a caminar, ahora necesitaba permiso para dar un paso. Y ahí, en la oscuridad, una pregunta me atravesó. ¿Será que me mudé para ser amada, o porque ya no sabía vivir sola? Al día siguiente, abrí una caja olvidada y encontré una carta escrita por mi hija cuando tenía 9 años. «Mamita, quiero ser como tú cuando sea grande. Te amo para siempre». Las lágrimas brotaron sin aviso. No de tristeza, sino de nostalgia. De ese amor que fue mi motor, y que ahora dormía entre papeles viejos. Cerré los ojos, y me hice una promesa. Seré agradecida, sí, pero también fiel a mí misma. No quiero ser una carga. Quiero seguir siendo yo. No lo sabía entonces, pero esa pequeña promesa marcaría el inicio de la mayor transformación de mi vida. Al principio eran solo detalles, cosas diminutas, casi invisibles, un suspiro impaciente, una mirada de reojo, un silencio más largo de lo normal. Pero el corazón siente antes de entender,
y el mío ya sabía que algo estaba cambiando. Una mañana desperté más tarde de lo habitual. Cuando llegué a la cocina, Juliana ya había preparado el desayuno. Hoy quise adelantarme. Mamá, dijo sin mirarme. Me senté en silencio, observando cómo ordenaba las tazas. Todo tan limpio, tan perfecto, tan ajeno. Me atreví a ofrecer algo. ¿Quieres que fría unos huevos? Ella respondió enseguida. No hace falta, mamá. Estamos evitando frituras. Sonrió con educación, pero esa frase me atravesó como una aguja. No hace falta, mamá. Desde entonces, esa oración se convirtió en el eco de cada día. Comencé a sentirme inútil en esa casa. Veía su rutina como quien mira una película muda, Carlos saliendo apurado al trabajo, Juliana limpiando, los niños corriendo con sus mochilas. Y yo quedaba atrás, flotando entre las horas. A veces encendía la televisión solo para escuchar una voz humana, pero ni el ruido llenaba el vacío. De a poco empecé a moverme como una invitada que teme molestar. Caminaba de puntillas, hablaba en voz baja. Antes de abrir la nevera, miraba alrededor, como si necesitara permiso. Si quería cocinar algo de mi gusto, esperaba a que todos salieran. Era como vivir pidiendo disculpas por existir. Un día escuché a Juliana hablando por teléfono en el pasillo. Es complicado. Tener un anciano en casa cambia todo, ¿sabes? Pero hacemos lo que podemos. Su voz sonaba cansada. Me quedé quieta, con el corazón detenido. No hablaba con crueldad, lo sé, pero esas palabras fueron un golpe seco. Yo no era una compañía, era un ajuste. Y los ajustes, tarde o temprano, se desarman. Esa noche, Carlos notó mi tristeza. Mamá, ¿le pasa algo? Quise decirle que sí, que me dolía el alma. Pero respondí lo de siempre. Todo bien, hijo. Solo estoy un poco cansada. Él me besó la frente y volvió a su computadora. Y yo me quedé allí, invisible, respirando bajito para no interrumpir. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a hablar por mí. El insomnio se volvió rutina, las espaldas dolían, y una presión constante me cerraba la garganta. El médico lo llamó cosas de la edad, pero yo sabía la verdad. Era el peso de no sentirse querida. Empecé a salir a caminar por las tardes. En la plaza conocí a doña Celia, una señora de 80 años que vivía sola y siempre reía. Es mejor vivir en un rincón humilde y tener paz que en una casa grande y perder el alma, me dijo una vez. Reí con ella, pero esas palabras me siguieron hasta casa. ¿Será que había vendido mi paz junto con mi casa? Un domingo quise sorprenderlos. Preparé una feijoada como las de antes, con el mismo cariño de cuando todos eran niños. Pasé la mañana cocinando, tarareando viejas canciones. Cuando los llamé a comer, Carlos dijo sin mirarme. Ah, mamá, debí avisarle, hoy almorzaremos fuera con unos amigos. Pero guarde, comemos después. Me quedé de pie, sosteniendo la cuchara, intentando no llorar. La feijoada se enfrió. Y el silencio volvió a llenar la casa, pesado como plomo. Esa noche me senté en la terraza. El cielo estaba lleno de estrellas, y pensé en todas las versiones de mí que habían existido, la joven llena de sueños, la madre fuerte, la esposa amorosa. ¿Dónde estaban ahora? Me descubrí pensando algo que me asustó. Quizás la mujer que fui había desaparecido dentro de la abuela obediente que todos esperaban. Empecé a escribir. En un cuaderno viejo anotaba frases, recuerdos, pensamientos. Era mi forma de hablar sin ser interrumpida. Una noche escribí: no es el tiempo quien nos envejece, sino el silencio de todo lo que dejamos sin decir. Poco después, escuché a Carlos y Juliana conversando en la sala. Decían que quizás sería mejor que yo viviera con mi hija en otra ciudad. Así tendrá más compañía, comentó él. Mi corazón se detuvo. Hablaban de mí como quien busca donde dejar un mueble que estorba. Ese fue el instante en que algo dentro de mí se encendió. Una chispa antigua, pequeña pero firme. No sabía cómo ni cuándo, pero supe que debía irme. No por enojo, sino por amor propio. Porque quedarse donde una ya no es bienvenida también es una forma de morir. Esa noche me dormí con un pensamiento nuevo, claro y luminoso. Tal vez todavía quede un pedazo de mundo esperándome allá afuera.
Me desperté con el sonido del agua cayendo en la ducha del cuarto de Juliana y con el zumbido del licuador preparando ese batido verde que detestaba. Me senté en la cama y miré la vieja foto de mi boda. Allí estábamos Joao y yo, jóvenes, sonrientes, convencidos de que el amor y el tiempo eran aliados eternos. Pero el tiempo, cruel y sabio, siempre termina robando lo que creemos inquebrantable. Bajé despacio las escaleras. La mesa ya estaba servida, perfecta, ordenada, sin rastros de mí. Nadie notó cuando llegué. Las voces de Carlos y Juliana llenaban la cocina, hablando de trabajo, facturas, escuela. Quise participar, romper ese muro invisible. Si quieren, puedo ir a buscar a los niños hoy. Juliana respondió sin levantar la vista. No hace falta, mamá. Ya lo arreglé con la vecina. Y siguió mirando su teléfono. Esa frase se me clavó en el pecho. El resto del día fue una sombra. Me encerré en mi habitación, presioné la cara contra la almohada y lloré en silencio. No era rabia, era cansancio. Cansancio de estar presente y sentirme ausente. De dar amor y no encontrar un lugar donde ponerlo. Esa noche, mientras cenábamos, mi nieta Isabela me miró con curiosidad y preguntó: «Abuela, ¿por qué vives aquí y no en tu casa?» El tenedor de Juliana se detuvo en el aire. Carlos respondió rápido: «Porque la abuela estaba sola y nosotros quisimos cuidarla». Isabela asintió, contenta. Pero yo sentí como una parte de mí se quebraba. Cuidar. Como si fuera una planta que necesitan regar. Como si no tuviera raíces propias. Después del postre, me miré en el espejo del pasillo. El reflejo me devolvió una imagen que no reconocía, ojos cansados, hombros caídos, una tristeza antigua. Pero bajo las arrugas había algo más, una chispa. El mismo brillo que me sostuvo cuando enviudé, cuando crié sola a mis hijos, cuando me negué a rendirme. Y supe que esa luz todavía estaba viva. A medianoche abrí la ventana. El aire fresco entró y me acarició el rostro. La calle dormía, pero yo no. Pensé: si he de morir, que sea intentando vivir. Esa frase me atravesó como una revelación. No era una idea, era una decisión. A la mañana siguiente, mientras todos estaban fuera, abrí el armario y empecé a empacar. 2 maletas. No muchas cosas, solo lo esencial. Una muda de ropa, el cuaderno donde escribía mis pensamientos, la carta de mi hija y la foto de Joao. Nada más. Dejé atrás lo que ya no me pertenecía. No sabía exactamente a dónde iría, pero sí sabía que no podía quedarme. Cuando Carlos llegó y me vio con las maletas junto a la puerta, palideció. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿A dónde va?» Respiré hondo. «Voy a un lugar donde pueda ser yo. No quiero ser una carga, hijo. Quiero volver a vivir». Él me miró incrédulo. «Mamá, no tiene que hacer esto. Nosotros cuidamos de usted». Sonreí con ternura, pero mi voz fue firme. «No necesito que me cuiden, Carlos. Necesito que me respeten». Juliana empezó a llorar. Las niñas se abrazaron, confundidas. Carlos quiso detenerme, pero no lo hice. Mi corazón latía rápido, mis manos temblaban, pero cada paso hacia la puerta era un acto de amor hacia mí misma. Tomé un autobús al centro de la ciudad. No llevaba plan, solo una dirección arrugada que me había dado doña Celia, mi amiga de la plaza, una pensión modesta, pero cálida. Cuando llegué, el olor a café recién hecho me envolvió. Las paredes eran viejas, el suelo crujía, pero el cuarto tenía una ventana y una cortina de flores. Me senté en la cama y lloré. Esta vez no de tristeza, sino de alivio. Por fin, el silencio era mío. Los días siguientes fueron raros, lentos, pero tranquilos. Decoré el cuarto con flores baratas, cociné para los otros huéspedes, compartí historias en las noches del patio. Éramos almas cansadas, pero llenas de ganas de seguir. Y entendí que no era la única tratando de empezar de nuevo. Una tarde, mientras escribía, anoté algo que se convirtió en mi mantra. Nunca es tarde para ser dueña del propio destino. La edad solo pesa cuando se nos olvida soñar. Miré por la ventana y, por primera vez en años, sentí orgullo. El miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. Yo había vuelto a nacer.
Los primeros días en la pensión fueron silenciosos y extraños. Despertar sin oír el ruido de las tazas, sin el perfume del jabón ajeno, sin la voz de nadie diciendo no hace falta, mamá, fue desconcertante. Pero ese silencio, tan temido al principio, empezó a parecerme amable. Era un silencio que no pesaba, un silencio que me dejaba pensar. Y hacía mucho que no pensaba en mí. La pensión era una casa vieja, con paredes descascaradas y cortinas de colores que parecían colgadas por la esperanza misma. Allí vivían 5 personas. Don Francisco, que tocaba el acordeón y decía que la música es la única forma que tiene Dios de hablarnos sin palabras. Elena, una costurera jubilada que reía con ganas. Joacino, un joven que trabajaba haciendo de todo. Y doña Celia, mi cómplice, la que me había salvado con solo una dirección escrita en un papel. Y yo, la nueva llegada, la mujer que a los 72 años había decidido que aún era dueña de su destino. Al principio me sentí torpe. No sabía qué hacer con tanta libertad. Nadie me esperaba, nadie me vigilaba, nadie me pedía nada. Comer, dormir, salir, todo dependía solo de mí. Y eso, que debería ser simple, me costó entenderlo. Pero poco a poco, esa libertad empezó a oler a vida. Empecé cocinando. Un arroz, un guiso, un café fuerte. Ofrecí un poco a los demás, y pronto todos venían a probar. Doña María, su comida cura el alma, decía don Francisco, lamiéndose los labios. Reí. Hacía años que nadie me llamaba por mi nombre. Siempre era mamá, abuela, la señora. Pero escuchar María fue como volver a respirar. Era recordar que antes de ser madre, esposa o carga, yo había sido una persona. Salía a caminar por la plaza, compraba flores, me sentaba a escribir en mi cuaderno. Una tarde, escribí. El secreto no está en volver a ser quien fuimos, sino en descubrir quién podemos ser todavía. Elena leyó sobre mi hombro. Doña María, eso es precioso. Debería compartirlo. El mundo necesita escucharle. Me reí, sonrojada, pero sus palabras se quedaron conmigo. Días después, Joacino me enseñó a usar mi viejo teléfono. Podemos grabar un video y subirlo a Internet, dijo con entusiasmo. Cuente su historia, su manera de ver la vida. Mucha gente necesita eso. Me pareció una locura, pero acepté. Nos sentamos en el patio, con las flores de fondo, y hablé con el corazón. Me llamo María, tengo 72 años, y descubrí que la vida no termina cuando los hijos crecen. Empieza cuando uno decide no rendirse. Lo publicamos. Me fui a dormir sin pensar más. Pero al día siguiente, Joacino irrumpió en mi cuarto con los ojos brillando. Doña María, su video tiene 1000 vistas. Pensé que exageraba, pero no. Había decenas de comentarios. Gente agradecida, emocionada, diciendo que mis palabras les habían devuelto la esperanza. Viudas, jóvenes deprimidos, madres cansadas. Todos decían lo mismo. Gracias por recordarnos que todavía hay tiempo. Desde entonces, cada noche grabábamos un video nuevo. Hablaba de la soledad, del perdón, del miedo a envejecer. Decía cosas simples, pero verdaderas. Envejecer no es volverse inútil. Es aprender a sostener la vida con las manos más suaves. El canal creció sin que lo notáramos. Joacino lo llamó 70 y vivos. Nos divertía el nombre, pero pronto se convirtió en algo real. Recibíamos mensajes de todas partes, invitaciones a entrevistas, cartas de agradecimiento. Una radio local me llamó. Queremos que hable sobre su historia, dijeron. Cuando escuché mi voz en el programa, me reí hasta llorar. ¿Ves, Joao? La vieja María está en la radio, le dije entre carcajadas. Pero no era la fama lo que me hacía feliz. Era sentirme viva otra vez. Viva por dentro. Viva de verdad. En la pensión se respiraba alegría. Elena preparaba los escenarios. Don Francisco tocaba su acordeón en los videos, y hasta los vecinos venían a ayudar. Era como si todos hubiéramos encontrado una segunda oportunidad. Por las noches, antes de dormir, me sentaba junto a la ventana, con mi cuaderno abierto, y escribía. Hoy viví. Y vivir, a esta edad, ya es un milagro. Entendí que no había perdido mi vida. Solo la había pausado. Y ahora, por fin,
estaba presionando el botón de play. Habían pasado casi 2 años desde el día en que dejé la casa de mi hijo. 2 años de libertad, de miedos y descubrimientos. 2 años de encontrarme frente al espejo sin pedir permiso para existir. La vida en la pensión se había vuelto un pequeño milagro cotidiano. El café compartido, las risas de don Francisco, los videos que grabábamos para el canal 70 y Vivos. Ya no medía mis días por relojes ni calendarios, sino por la cantidad de veces que me sentía en paz. Una mañana de sábado, mientras regaba mis flores, Joacino entró corriendo con el teléfono en la mano. «Doña María, mire esto». En la pantalla, una periodista sonreía ante las cámaras. La historia de Doña María, de 74 años, está inspirando a miles de personas en todo el país. Esta es profesora, que decidió empezar de nuevo después de sentirse olvidada por su familia, es hoy un símbolo de esperanza y dignidad. Mostraban imágenes del patio, de mis amigos, de mí hablando a cámara. Y al final, mi voz sonaba. La vejez no es el final. Es la cosecha de lo que todavía podemos ser. No pude evitar llorar. No de vanidad, sino de agradecimiento. Pensé en todas las veces que creí que mi vida había terminado, sin imaginar que estaba apenas empezando. Comprendí que, a veces, alejarse es la única forma de acercarse a lo que de verdad importa. Esa misma tarde, mientras servíamos el café, el portón se abrió. Cuando miré, el corazón se me detuvo. Era Carlos, mi hijo, con un ramo de flores en la mano y los ojos llenos de lágrimas. «Hola, mamá». Su voz temblaba, y la mía también cuando respondí. «Hola, hijo». Se acercó despacio, sin saber si abrazarme o pedir perdón. Vi la entrevista, y entendí que, mientras yo pensaba que cuidaba de ti, eras tú quien siempre me cuidaba a mí. «Perdóname, mamá. Solo quería que estuvieras bien. Y lo lograste, solo que lejos de mí». Las lágrimas rodaron sin que pudiera detenerlas. Le toqué el rostro, como cuando era niño, y le dije: «Hijo, no tienes que disculparte. Todos amamos como podemos. Yo solo necesitaba recordarme quién era para poder volver a amarte bien». Nos abrazamos. Un abrazo largo, silencioso, de esos que reparan años de distancia. Elena y doña Celia observaban desde la ventana con sonrisas discretas, mientras don Francisco tocaba el acordeón con una dulzura que parecía oración. Carlos se quedó a cenar. Reímos, recordamos anécdotas, hablamos de los nietos. Me contó que Isabela había crecido y que ahora miraba mis videos con sus amigas. «Dice que quiere envejecer como tú», comentó entre risas. «Espero que lo haga mejor», respondí, con menos miedo y más coraje. Cuando se fue, abrí mi cuaderno y escribí: «Recomenzar es perdonarse por haberse olvidado de vivir. Es soltar el pasado sin renunciar a los recuerdos. Es volver a ser dueña del propio tiempo». Al día siguiente volvió. Esta vez trajo a Isabela. La niña corrió hacia mí como antes, solo que más alta, más viva, con los mismos ojos llenos de amor. «Abuela, vine a verte». Miró a su alrededor, las flores, los cuadros, el olor a pastel recién hecho, y exclamó: «Abuela, tu casa es preciosa». Sonreí. «No es grande, mi amor, pero es mía». Pasamos la tarde juntas. Le enseñé cómo grabábamos los videos, y antes de irse, me pidió salir en uno. Miró la cámara con una sonrisa y dijo: «Hoy aprendí que el coraje es no rendirse a la tristeza». Publicamos el video esa noche. Fue el más visto de todos. Miles de comentarios, miles de corazones. Gente que decía: «Gracias, doña María. Usted me devolvió la esperanza». Con el tiempo, Carlos y su familia comenzaron a visitarme cada semana. La relación cambió. Ya no había culpa ni lástima, solo respeto. Él siempre repetía: «Mamá, ahora entiendo. No te fuiste de nosotros. Fuiste en busca de ti. Y eso es lo más valiente que una persona puede hacer». Hoy, mientras escribo estas líneas, estoy por cumplir 75 años. El canal 70 y Vivos ya tiene millones de seguidores. Pero lo que más me emociona no son los números, sino las cartas que recibo de gente que decidió vivir otra vez. Juliana, mi nuera, ahora trabaja en un proyecto para apoyar a cuidadores de ancianos.
E Isabela dice que quiere estudiar periodismo para contar historias reales, como la de mi abuela. Y yo sigo aquí, en esta pequeña pensión convertida en hogar, rodeada de amigos, flores y risas. A veces, cuando el sol se pone y el viento entra por la ventana, cierro los ojos y agradezco. Agradezco por haber tenido el valor de perder lo que creía que era todo, solo para descubrir que el todo era yo misma. Vivir con mis hijos acabó con mi vida, suelo decir riendo. Pero fue justo así como volvió a empezar.